necesidad de saber el pronóstico son exigencias familiares de nuestros pacientes que ingresan a UCI, quienes necesitan saber las posibilidades que estos tienen de mejoría. Las características y consideraciones de los sistemas pronósticos según los autores. Los sistemas tienen que ser bien validados y calibrados. Las consideraciones se hacen cuantificando variables dentro de las primeras horas de ingreso a la unidad, ayudan a la toma de decisiones y permiten una mayor comprensión de la efectividad del tratamiento, optimizando los recursos y estándares de tratamiento. También los resultados de los pacientes ingresados a UCI dependen de muchos factores presentes en el primer día de estadía y en su evolución posterior. ¿Ya? Entonces, el modelo ideal de sistema pronóstico que debe tener primeramente validez, es un término utilizado para evaluar el rendimiento del modelo de predicción, debe tener calibración, que es la precisión en el grado de concordancia entre las probabilidades estimadas de mortalidad y producidas por el modelo y la mortalidad real del paciente, y tiene que tener discriminación, que es la capacidad del modelo de distinguir pacientes que mueren de pacientes que viven. Las limitaciones son para los casos particulares. Hoy en día es una obligación disponer de sistemas de predicciones pronósticas en las unidades críticas, y a nivel nacional se ha dispuesto que todas las unidades de paciente crítico del país entreguen de forma mensual cifras de sistema pronóstico, eligiéndose para estos efectos el sistema pronóstico Apache 2. Entonces ahora vamos a ver el sistema Apache. El sistema Apache, eh, desarrollado por William Naus y publicado en 1981 como sistema que permite determinar la gravedad de los pacientes hospitalizados en UCI. Este contempla varias variables fisiológicas que expresan magnitud de la enfermedad. Este sistema implica que las puntuaciones más altas es una enfermedad más severa y un mayor riesgo de muerte. Este sistema ha ido evolucionando con el paso de los años, pasando de Apache 1, 2, 3 y 4. Actualmente el sistema más utilizado es el Apache 2 y menormente el Apache 4. Estos dos sistemas Apache son los que se utilizan hoy en día. ¿Ya? Importante destacar que el sistema Apache 1 no logró mayor aceptación, puesto que no era ni de fácil ni de rápida aplicación. Por lo mismo, el doctor Naus y sus colaboradores desarrollaron en 1985, 4 años después, una versión más actualizada que es el Apache 2. Las predicciones de mortalidad del Apache 2 fueron basadas sobre el impacto pronóstico de 12 variables fisiológicas recogidas en las primeras 24 horas de ingreso en la unidad. Eh, en estas variables se contemplan también la edad, el estado crónico del paciente y 56 grupos de enfermedades que pueden empeorar el pronóstico del paciente. Las puntuaciones más altas implican enfermedad más severa y un mayor riesgo de muerte. Y con esta actualización se consiguió un sistema mejor validado, rápido y que ha logrado mantenerse e imponerse sobre los demás otros hasta nuestros días. Aquí podemos ver el sistema Apache 2. Bueno, este consta de variables fisiológicas. Están 12 variables asignadas, de las cuales 11 se le asignan valores de 0 a 4, como se le puede ver ahí, según el grado de desviación. La otra variable corresponde a la escala de Coma-Glasgow y se obtiene rescatando de 15 el valor de la escala Glasgow del paciente. Si una variable no ha sido medida, se le puede asignar valor 0. La información siempre recogida durante las primeras 24 horas. La puntuación también se ve de acuerdo a la edad y se empieza a asignar puntuación de la edad desde los 45 años de los pacientes. También puntuación por enfermedad crónica para cualquiera de los siguientes: cirrosis hepática probada por biopsia, falla cardíaca, una EPOC severa, diálisis crónica, e inmunosuprimidos. Agregar 2 puntos para cirugía electiva o neurocirugía y 5 puntos para cirugía de urgencia. Luego se interpreta la probabilidad de muerte del paciente de acuerdo a su score obtenido. ¿Ya? En esta tabla podemos ver cómo se le asigna puntaje a la edad del paciente y, según su puntaje, cuál es su porcentaje de mortalidad.
También tenemos el Apache 4. En el año 2006 fue publicada la versión más actualizada del Apache, que es el Apache 4, que tuvo una buena discriminación, calibración y concordancia. Posiblemente el factor más relevante para la exactitud del modelo Apache 4 fue el uso exitoso de estas variables ajustadas al riesgo, dado que demostró que la mortalidad incrementaba conforme a las variables fisiológicas se alteraban. Sin embargo, también esta tiene grandes limitaciones. Una de ellas es que posiblemente sobrevalora la vida de los pacientes con falla renal y pacientes neurocríticos y pierde valor en pacientes coronarios. Y sin embargo, ha empezado a usarse de manera sistemática en publicaciones y en unidades de cuidados intensivos en el mundo desde su actualización. Aquí podemos ver un estudio en el cual se compara la escala Apache 2 y Apache 4 y podemos ver que tienen una sensibilidad y especificidad muy parecida. Como dije anteriormente, actualmente en el mundo la escala más ocupada es el Apache 2, debido también a la sencillez que, como vimos anteriormente, tiene de aplicación. También tenemos otra escala que es el SAPS 2. Fue descrito por primera vez en 1993 por Legal. Se utiliza para calificar la gravedad de los pacientes de UCI. Esta escala simplifica la recopilación de datos y del análisis sin comprometer la precisión diagnóstica del paciente, muy importante. Y utiliza 17 variables. 12 variables son fisiológicas, edad, tipo de ingreso y 3 variables relacionadas a la gravedad del paciente. Se registra el peor valor de las variables seleccionadas dentro de las primeras 24 horas de la admisión. Aquí podemos ver la escala SAP2 y cómo se aplican los valores dependiendo de las variables que se van a evaluar. Ya en el año 2005 se desarrolló la versión actualizada del SAPS 2, que es el SAPS 3, que consta de 3 partes: variables crónicas, agudas y fisiológicas. Se han validado con datos de más de 100 unidades de cuidados intensivos en varios países. Sin embargo, tiene una mala calibración. Son necesarios estudios adicionales antes de que el SAP3 se aplique de manera rutinaria en los servicios clínicos de cuidado intensivo, ¿ya? Según los autores. También tenemos el MPM, que es Modelo de Predicción de Mortalidad 2. Es un modelo que da la probabilidad de muerte hospitalaria directamente. Se calcula a partir de 15 variables, como se ven ahí. Estos datos se toman al ingresar el paciente de UCI la primera hora de ingreso. Se han propuesto 4 modelos que se aplica al ingreso a las 24 horas, a las 48 y a las 72 horas. La versión inicial de este modelo fue diseñada para predecir mortalidad al alta hospitalaria, basado en los datos de admisión y después de las primeras 24 horas en la UCI. Posteriormente se desarrollaron modelos adicionales, lo que incluyó datos de 48 y a las 72 horas después de la admisión a la UCI de estos pacientes. Las limitaciones incluyen la no aplicación a pacientes con cirugía electiva que son llevadas a UCI dentro del postoperatorio, eh, causa cardiovascular de ingreso y readmisión y pacientes quemados. Ya ese tipo de pacientes no incluye la escala, que es una limitante muy importante que tiene. Ahora vamos a hablar de los sistemas de evaluación de disfunción orgánica. A diferencia de los sistemas que intentan predecir mortalidad, estos sistemas cuantifican el grado de disfunción multiorgánica que no necesariamente refleja el riesgo de no sobrevivir y que dadas estas circunstancias se utiliza más de una vez durante la estadía de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Entre estos sistemas son 2 los más utilizados. Tenemos el sistema SOFA y el sistema MODS. Primero vamos a revisar el sistema SOFA. El sistema SOFA se creó en 1994, siendo actualizado en 1998 por Vincent, quien evaluó el SOFA en 1.449 pacientes, cuantificando el grado de disfunción de 6 sistemas: los sistemas respiratorio, coagulación,
hepático, cardiovascular, nervioso central y renal. ¿Ya? Ahí podemos ver que el sistema SOFA, la escala SOFA, evalúa la respiración respecto a la PAFI del paciente, la coagulación respecto a las plaquetas, la parte cardiovascular respecto a la presión arterial que tenga el paciente, el sistema nervioso central respecto a la escala Glasgow que presenta el paciente, entre otros. Y también tenemos el sistema MODS. Este sistema fue propuesto en 1995 por Marshall. Diseñó una escala objetiva para medir la gravedad de múltiples disfunciones orgánicas como resultado de la enfermedad crítica y probó que estos criterios en una población de 692 pacientes. A partir de ello se desarrolló la escala MODS, que consiste en puntaje basado en 6 fallas orgánicas. ¿Ya? Y ahí podemos ver una imagen de la escala MODS en donde nos muestra el grado de falla de la variable a evaluar. Bueno, ahora vamos a hablar de los biomarcadores pronósticos eh, que se usan en las unidades de cuidado intensivos. Ya. ¿Qué son los biomarcadores pronósticos? Se define como biomarcador a aquella molécula que es medible en una muestra biológica cuyos niveles se constituyen en indicadores de que un proceso es normal o es patológico. Los biomarcadores tienen un lugar importante en el diagnóstico ya que pueden indicar presencia o ausencia o gravedad de la sepsis, también como aportaciones en el pronóstico y la evaluación de la respuesta al tratamiento indicado por el médico y la recuperación del paciente. Primeramente vamos a empezar a hablar de la procalcitonina. La procalcitonina es una proteína que fue descubierta en 1975 como una prohormona de la calcitonina. Ya se libera en procesos inflamatorios graves, especialmente en cuadros infecciosos, bacterianos. La producción de procalcitonina durante procesos inflamatorios está ligada a endotoxinas bacterianas y a citoquinas inflamatorias, aumentando la elevación del factor necrótico tumoral y de la interleucina 6, que son mediadores de necrosis e inflamación, y antes de la elevación de la PCR, ¿ya? Entonces tenemos que la procalcitonina es un predictor más rápido que la PCR debido a que se eleva primero que la PCR en caso de sepsis. Bueno, también tenemos que la procalcitonina como biomarcador en sepsis ha tenido gran protagonismo debido a que se sabe que la mortalidad por sepsis depende de su detección precoz. El diagnóstico de infección se basa principalmente en cultivos positivos y estos pueden tardar varios días en obtenerse ya. Si nosotros realizamos un cultivo a un paciente, por ejemplo, un hemocultivo, este va a tardar varios días antes de que tengamos un resultado concreto. No así la procalcitonina, que esta se va a elevar de manera mucho más rápida y vamos a tener ya un predictor de, de la gravedad o inflamación de la sepsis que esté cursando el paciente. Según el tercer consenso internacional de sepsis, se recomienda el uso de la procalcitonina en el diagnóstico de la sepsis. ¿Ya? Aquí podemos ver los valores normales de la procalcitonina y también la interpretación respecto a estos valores. Bueno, importante igual mencionar de la procalcitonina es que a diferencia de las citoquinas, la procalcitonina se eleva selectivamente en procesos inflamatorios de origen bacteriano. También es medida por diferentes técnicas bioquímicas, en especial mediante ensayo inmunoluminétrico, y los valores pueden ser obtenidos rutinariamente a las 2 horas de obtenida la muestra sanguínea. Existe evidencia que muestra que la persistencia de niveles elevados de procalcitonina en pacientes infectados es un valor pronóstico de la salud de estos pacientes. También otro biomarcador que tenemos es la troponina T. Ya en un estudio retrospectivo realizado por Bowen, mostraron que el aumento de la troponina T en las primeras horas de ingreso
a una unidad crítica son capaces de predecir la sobrevida de los pacientes. Valores mayores igual a 0,01 se consideran ya elevados. También se relacionó al aumento de la troponina T en pacientes críticos con un peor desenlace, ¿ya? De sus patologías. También tenemos el lactato. El lactato se sintetiza en el organismo como producto de la glicólisis anaeróbica cuando la demanda de oxígeno tisular disminuye y no es posible realizar la síntesis de ATP por vía aerobia. En estado de adecuada demanda tisular existen cantidades minúsculas de lactato, el cual se metaboliza en el hígado para ser convertido nuevamente a piruvato y obtener la energía. Se han descrito varios estudios que relacionan la elevación del lactato con el incremento de la mortalidad en los pacientes críticos. El valor de referencia por el lactato en sangre es un valor muy pequeño, 2 milimoles por litro. Algunos estudios también señalan que la elevación del lactato de 2 milimoles a 9 milimoles por litro sería equivalente a un incremento de la mortalidad del 10 al 90% del paciente, ¿ya? Entonces el lactato es un buen indicador de probabilidad o pronóstico de que va a tener nuestro paciente. Por otro lado, también se valora el aclaramiento del lactato, el cual se asocia a una disminución de la presencia de falla multiorgánica. Y según un estudio, se muestra que la determinación seriada del lactato en pacientes críticos permite diferenciar distintas mortalidades que estos tengan. ¿Ya? Ahora vamos a dar una rápida revisión también a la gestión del cuidado en paciente crítico. El rol de enfermería. Bueno, tenemos que los servicios profesionales de la enfermera comprenden la gestión del cuidado en lo relativo a la promoción, mantención y restauración de la salud, la prevención de enfermedades o lesiones y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente. ¿Ya? Esto es el artículo 113 del Código Sanitario de Chile. También las competencias de un profesional de enfermería necesitan actualizarse constantemente para realizar el plan de cuidados con la última evidencia científica disponible. Recordemos que la salud, la medicina, es un campo de estudio constante en donde tenemos que ir actualizándonos constantemente en el tiempo para mejorar la calidad de las intervenciones que vamos a realizar a nuestros pacientes. Asimismo, como dije anteriormente, realizar un plan de cuidados con la última evidencia científica disponible es súper, súper importante. La gestión del cuidado en las unidades de paciente crítico requiere de una visión crítica por parte del profesional de enfermería, ¿ya? Una visión crítica. Eh, Respecto al actuar frente a situaciones propias de urgencias y optimizar el tiempo de manera efectiva. Debido a que nosotros optimizamos el tiempo de manera efectiva, vamos a estar priorizando las actividades de los pacientes que tengamos a nuestro cargo, ¿ya? Un paciente, por supuesto, que esté con compromiso vital inminente va a requerir de una atención inmediata, no así un paciente que también puede estar grave, pero estable dentro de su gravedad, ¿ya? Entonces tenemos que tener una visión crítica para saber cuáles las actividades prioritarias que tenemos que realizar y a qué paciente de los que vamos a tener a cargo tenemos que atender de manera rápida. Bueno, los aspectos generales de la gestión del cuidado en, en la unidad de cuidado intensivo tenemos primeramente la monitorización, ¿ya? El registro, la valoración y la evaluación de los parámetros de la monitorización que la monitorización nos otorga mantener un control de la monitorización no invasiva y especialmente de la invasiva, ¿ya? Para ver todas estas variables que nos entrega la monitorización y evaluar el estado de nuestro paciente, así también evaluar la calidad de las intervenciones que nosotros vamos realizando.
También otro aspecto importante de la gestión del cuidado en la unidad de cuidado intensivo es los cuidados de la vía aérea, principalmente la medición del CAF en pacientes traqueostomizados o con tubo orotraqueal, eh, ver también todo el tema de la aspiración de secreciones cuando se requiera, prevenir la neumonía por aspiración, entre otros tópicos que son importantes en en la gestión del cuidado eh, de pacientes con compromiso de la vía aérea. También importante el cuidado de los elementos invasivos que tenga nuestro paciente, tanto en su manejo como en su instalación, cuando corresponde que el profesional de enfermería instale un elemento invasivo, la durabilidad de esto, la posición adecuada que debe tener, la permeabilidad, la utilización, la curación que debo realizar al elemento invasivo, etcétera, ¿ya? Entre los elementos invasivos destacan los catéteres venosos centrales, la sonda nasogástrica, la sonda Foley, los catéteres venosos periféricos, catéter de hemodiálisis, entre otros. También tener presente el tema del manejo del drenaje o de los drenajes, ¿ya? Respecto a la emitibilidad del circuito, la permeabilidad, el débito adecuado que debe tener este drenaje en el paciente, las características del líquido drenado, la curación de los drenajes, el sitio de inserción en que debe ir, valorar si es que ha habido algún desplazamiento o no, y todo lo que implica la gestión del cuidado en pacientes que, que tengan drenajes. ¿Ya? También es muy importante la hemodinamia. ¿Ya? La hemodinamia principalmente en el manejo de drogas vasoactivas, hipotensoras y el manejo de líquido en el paciente con instabilidad hemodinámica. ¿Ya? Eh, También valorar la función renal respecto al débito urinario, valoración de exámenes, entre otros. Ventilación mecánica respecto al uso del ventilador, cuándo modificar un parámetro, cuál tipo de ventilación es la más adecuada para mi paciente y cuáles son los parámetros que yo tengo que elegir para que el ventilador le cause el menos daño a nuestro paciente. Ya el estado neurológico de nuestro paciente y la sedación. Ya en esto entra la escala Glasgow y la escala SAS de sedación. Si nuestro paciente está con medicamentos que son estupefacientes, ir valorando la efectividad respecto a la escala adecuada para ver si es que yo necesito subir de escalón la dosis de los medicamentos, bajarlo, avisar al médico en caso de que el paciente necesite otro tipo de sedación, entre otros. También tenemos la función hepática, principalmente valorar eh, el laboratorio del paciente, exámenes de laboratorio, bilirrubina directa, indirecta, ASAT, GPT, entre otros. Muy importante también medir la función ventilatoria de nuestro paciente, evaluando exámenes de laboratorio, como lo son los gases arteriales, por ejemplo, eh, y así ver la efectividad de los tratamientos que tenga el paciente y la efectividad de las intervenciones. ¿Ya es adecuada la cantidad de oxígeno que le estamos administrando al paciente? Eh, ¿La ventilación del paciente le está haciendo un bien o no respecto al valor de los gases arteriales que tenemos? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Ya? Súper importante la función ventilatoria. También valorar la actividad eléctrica del corazón es muy importante. Ya registrar los ritmos en los controles, ver cuando el paciente requiere o necesita la realización de un electrocardiograma, entre otras. La asistencia a procedimientos igual es súper importante por parte del profesional de enfermería en caso de que sean procedimientos en los cuales asista al médico, como por ejemplo la intubación, importante el manejo de los medicamentos para la intubación, eh, entre otros. También importante la valoración del estado metabólico del paciente, viendo principalmente eh, la glicemia capilar, la glicemia capilar del paciente respecto a si es un paciente
con un tipo de régimen alimenticio específico o no, valorar si es que requiere alguna administración de algún suero glucosado, entre otros. También la planificación y priorización de las actividades es súper importante, debido a que en una UCI nosotros vamos a tener, se esperan que sean pacientes graves. Debido eh, a esto mismo, es que nosotros vamos a planificar y priorizar nuestras actividades en medida de resolver primero lo que está más grave en cada tipo de paciente, ¿ya? Nosotros primero vamos a realizar nuestro examen físico, por ejemplo, a nuestro paciente más grave, y después vamos a realizar el examen físico a nuestro paciente que no tiene un riesgo vital inminente, ¿ya? También muy importante la administración de los medicamentos indicados por el médico, dilución, administración por vía central o periférica, en cuánto tiempo se administran. eh, También en el tema de la programación de bombas de infusión, cuánto aumentar la dosis para, por ejemplo, en caso de que yo quiera aumentar la presión arterial, cuánto disminuir la dosis en caso de que la presión arterial aumente demasiado, cuáles son estos medicamentos, etcétera, ¿ya? Y también otra cosa muy importante son los cuidados en aislamiento, principalmente debido a que todos los pacientes de UCI tienen aislamiento preventivo, debido a que la sepsis puede ser un indicador de que estos pacientes ingresen a UCI, ¿ya? Es súper importante realizar una gestión del cuidado en el paciente crítico eh, basada en toda la evidencia científica, ¿ya? Pero también no podemos olvidarnos de lo tangible o lo primordial de la enfermería, ¿ya? Sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, en donde realizamos acciones para mantener la vida del paciente. También tenemos que olvidarnos de nuestras otras intervenciones, no tenemos, perdón, que olvidarnos de nuestras otras intervenciones, las cuales también son necesarias, como el cuidado de la piel, la prevención de la UPP, la curación y prevención de las infecciones, la gestión adecuada de los recursos de nuestra unidad, la solicitud de implementos de higiene a la familia, incluir también a la familia y entorno en el plan de cuidados al alta del paciente y dignificar, por supuesto, a nuestro paciente hasta el último momento de su vida e incluso después de fallecido. ¿Ya? Nunca olvidar que antes de una profesión científica, la enfermería también es una profesión humanística, ¿ya? Es súper importante recordar eso. La enfermería nació primeramente como una profesión humanística. Aquí está la bibliografía de la presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Eh, Estaré escuchando. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, tiene que encender el micrófono y hacerle la pregunta a Pablo. Cualquier consulta será bienvenida. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Ya? Si se sabe ya que Fabiola todos los Roldán. parámetros, sí, si se sabe ya que todos los parámetros inflamatorios están elevados, igual hay que tomar la procalcitonina, como es la primera que se eleva. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Que no siento como, escucho como una interferencia en el micrófono. A ver si yo igual lo escucho así de repente. Como dijo que la procalcitonina es la primera que se eleva antes de la PCR, si se sabe que ya la PCR está elevada, igual hay que tomar la procalcitonina. Bueno, la procalcitonina, en, en la última conferencia de sepsis
en la última conferencia de sepsis se dice que tomar la procalcitonina es beneficioso también para saber el pronóstico de la enfermedad de nuestro paciente, así como el lactato. ¿Ya? Siempre es importante que este tema también es de resorte médico, el tema de la solicitud de exámenes, pero también es importante valorar otras variables, ¿ya? No hay algo que en sí diga si es que es necesario tomar la procalcitonina o no, si es que ya tenemos una elevación de la PCR, ¿ya? Pero también puede servirnos como un predictor de pronóstico del paciente, ¿ya? Debido a que la mayoría de los pacientes que están ingresados a UCI van a tener una PCR elevada debido a una infección bacteriana, ¿ya? No así la procalcitonina, que no va a estar elevada en todos los pacientes, ¿ya? Recordemos que la procalcitonina es un predictor de pronóstico, ¿ya? La PCR se va a elevar en cualquier proceso inflamatorio, principalmente bacteriano, pero también de procesos inflamatorios virales, ¿ya? Entonces, como te comentaba, es un tema de resorte médico. Sin embargo, en pacientes graves, ¿ya? En los que se quiere saber un pronóstico, sería adecuado igual valorar la procalcitonina. Cuando diga las preguntas, por favor, preséntense. ¿Otra consulta? ¿Quedó claro lo que dijo Pablo con respecto a la consulta? Sí, gracias. Ya. Sí, súper. ¿Alguna otra duda? Pablo, hola, habla Pamela, Sí, colega. hola, Pamela. Hola, Gusto Pamela. de verte. Igual. Yo te quería consultar de los sistemas determinadores de gravedad, ¿cuál es el más utilizado? ¿Cuál es el que debiéramos manejar así como bien de todos los que Mira, mencionas? ya respondiendo a tu consulta, el sistema de gravedad más utilizado, voy a ponerlo en pantalla, el sistema Apache 2, ¿ya? Este es como el sistema validado en todo el territorio nacional y también el más utilizado en el mundo, principalmente debido a que su uso es muy sencillo, muy sencillo, y también se aplica en menor tiempo que los demás sistemas pronósticos, ¿ya? Este es el sistema que deberíamos manejar actualmente en las unidades de cuidado intensivo. El cálculo del Apache es médico, ¿cierto? Sí, el cálculo del Apache es un tema de resorte médico, ¿ya? Pero es importante igual que el personal de enfermería maneje estos valores para así saber el pronóstico de nuestros pacientes y ver también una mejoría en caso de evaluación del tratamiento médico asignado a tal paciente. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene preguntas? Si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la primera clase. Muchas gracias por su asistencia. Así que damos por finalizada la clase. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en la primera clase del enfermero Pablo Reyes. Muchas gracias a ti también por participar en esta capacitación. Gracias a ti, Miguel, por la invitación. Hasta luego, que tengan buena tarde. Nos vemos mañana.